la sesión por lo mismo de otras ocasiones, y es que les funciona revisarlo. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que haya quedado pendiente de revisar? No, profe, creo que no. ¿No? Ok. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Comparto mi pantalla ahora y les vamos a abrir un librito para revisar la temática que vamos a desarrollar, porque ya el día de ayer hablamos sobre una pequeña parte que me quedaba pendiente y quedaba, desde allí proyectaba nuestro siguiente trabajo, que era la dimensionalización de las ecuaciones. Entonces, pues vamos a hacerlo. En el Fox, capítulo 6, 7, análisis dimensional. Este es el capítulo que vamos a revisar. Creo yo que es el más sencillo de todos los capítulos que se revisan en mecánica de fluidos. Vamos a analizar el tema que ayer proyectaba, a dimensionalización de las ecuaciones básicas. Vamos a revisar algo sobre la naturaleza del análisis dimensional, el teorema Pi de Buckingham, determinación de grupos Pi, análisis de flujo y, bueno, grupos adimensionales característicos de la mecánica de fluidos, o sea, números adimensionales, similaridad de flujo y estudio de modelos, y pues bueno, son todos los temas. Ya después viene un resumen. O sea, este capítulo es completo. Importante pues que consideren la lectura completa, sobre todo de este tipo de temas que nos trae el Fox de manera importante, interesante, actuales, de la aplicación de la mecánica de fluidos. Yo me voy a ir directamente con el tema de la dimensionalización de las ecuaciones diferenciales básicas que ya ayer proyectábamos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. Profe, ¿en este parcial solamente se verá este capítulo o se verá también otro? Se va a ver el capítulo de hecho, en el Fox serían como dos más, que es flujo compresible, introducción al flujo compresible y como tal el flujo compresible, o en nuestro temario pues es solamente uno. Entonces sí, okay. Pues yo creo que este tema lo desarrollamos rápido, de tal forma que tenemos tiempo para poder desarrollar toda la temática que nos falta. O sea, sí vamos bien, ¿no? Lo único que no va bien es conmigo, el hecho de que me retraso en poderles entregar evaluaciones. Ya lo comentaba ayer, pero pues bueno, allí la paciencia, ¿no? Lo que sí, pues, en lugar de dedicarme ahorita a revisar, quisiera mejor avanzar en temáticas para que ustedes tengan material de trabajo y enseguidita yo les hago llegar sus resultados. Por eso es que prefiero no suspender la clase, por cuestiones de revisar. Agradeciendo allí su comprensión, esperando no molestar demasiado. Bueno, entonces, adimensionalización de las ecuaciones básicas. Este sería nuestro tema. Adimensionalización. Profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, según yo sí, pero no, ¿verdad? Ahora sí. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí ya. Gracias. Sí, perdón, que pensé que sí lo había terminado. Adimensionalización de las ecuaciones básicas. Y diremos de las ecuaciones diferenciales básicas. Bueno, entonces, perdón, yo estaba sacando mi libro y les estaba platicando y justamente pues no me veían, ¿verdad? Capítulo 7. Adimensionalización, análisis dimensional y similitud es el nombre de nuestro capítulo.
o sea, retomo lo que ya había comentado, precisamente porque yo estaba con la idea de que estaba compartiendo y no era así. Luego, adimensionalización de las ecuaciones diferenciales básicas, que es justo lo que estaba anotando ahorita, es lo que tengo de idea que vamos a resolver o abarcar como temática el día de hoy. Naturaleza del análisis dimensional, teorema Pi de Buckingham, determinación de los grupos Pi, grupos adimensionales característicos en la mecánica de fluidos, o significativos, flujo o similaridad de flujo y estudio de modelos, esto también es un tema importante, y luego viene un resumen. O sea que decía que íbamos a revisar todo el capítulo. Luego refería que era importante que ustedes hicieran una lectura de todo lo que viene dentro de los libros, porque pues nos acercan casos de estudio interesantes relacionados a la temática, actuales, y por eso pues estaba comentando esto, ¿no? En este caso se refiere a energía y medio ambiente, que no lo mencioné anteriormente. Y ya exactamente, después de esa breve introducción, pues nos vamos a lo que es la dimensionalización de las ecuaciones básicas en forma diferencial. ¿Ok? No sé si tengamos algún comentario. ¿No? No, profe. Ok, entonces voy a colocar, muy bien, gracias, ecuación de conservación. Ecuación de conservación de la masa. Ecuación de conservación de la masa. Aquí importante, voy a seguir como en el libro, lo hacen en estado estable, también lo hacen para el caso de las ecuaciones de movimiento. Ecuación de conservación de la masa en estado estable. En estado estable. Vamos a colocar pues dicha ecuación. Esta básicamente sería, para seguir exactamente, lo hace incompresible también. Entonces me voy a seguir igual, ¿no? para que coincida la información con lo del libro. En estado estable e incompresible. Vamos a hacerlo en el mismo color. E incompresible. E incompresible. Ok, entonces en estado estable e incompresible, además, bidimensional. Reducimos la ecuación para que sea mucho más fácil el análisis a todas estas consideraciones, estado estable, incompresible, bidimensional, y entonces nos queda la siguiente expresión. La parcial de U con respecto de X más la parcial de V con respecto de Y es igual a 0. No sé si ustedes lo logren identificar con claridad. Ya ayer algunos me decían que sí lo podían ver, otros todavía no, pero pues cada uno se va evaluando y trabajando para poder ser más precisos. Así como esta, vamos a escribir ahora las ecuaciones de conservación del momento lineal. Ecuaciones de conservación. Y voy a poner ecuaciones para decir qué son las ecuaciones en diferentes direcciones. Ecuaciones de conservación del momento lineal. Y voy a poner también en estado estable. En estado estable, incompresible, incompresible y bidimensional, que sería la misma condición
que sería la misma condición que el caso de aquí arriba de la ecuación de conservación de la masa. Como es bidimensional y además puse ecuaciones, pues entonces voy a escribirlas en las dos direcciones, que sería ρ, que multiplica a la parcial de AU, parcial de U con respecto de X, más V, parcial de U con respecto de Y, que sería masa por aceleración, igual a menos la parcial de P con respecto de X, más la viscosidad que multiplica a la parcial segunda de U con respecto de X, más la parcial segunda de U con respecto de Y. Y voy a considerar, aunque no lo escribí, que también la aceleración de la gravedad va en la dirección menos Y, para hacer corresponder también con la información que se encuentra en el libro y ustedes tengan el desarrollo de aquí de la clase más lo que tengan de soporte del libro, por si es más claro allá, pues bueno, revisarlo, ¿no? Y que no hagamos consideraciones diferentes. Es un flujo bidimensional, entonces escribimos la ecuación en la otra dirección, que sería la dirección Y, y por lo tanto sería la densidad que multiplica a U, parcial de V con respecto de X, más V, parcial de V con respecto de Y. Estos serían los términos de la aceleración, que en este caso son convectivos, no existe la aceleración local debido a ser estado estable, igual a la suma de todas las fuerzas, que serían las fuerzas de superficie debidas a presión, más las fuerzas de superficie debidas a fricción. Aquí sería la segunda derivada parcial de V con respecto de X, más la segunda derivada parcial de V, ahora con respecto de Y, y luego más la densidad por la gravedad, que en este caso sería en la dirección Y, y además dije que fuera en la dirección menos Y, entonces pues sería oportuno a lo mejor de una vez colocarle justamente esa dirección. Que sería así, menos la densidad por la gravedad, sería el valor total de la gravedad, ¿no? Considerando que el plano XZ es el que se encuentra perpendicular a la dirección vertical. ¿Tienen alguna duda con respecto de estas ecuaciones? No, profe. Bueno, entonces vamos a hacer las siguientes preguntas que ya el día de ayer planteamos. ¿Cuáles son las unidades? Y me parece que en este curso ha sido más claro que en otras ocasiones. Las unidades de la parcial de U con respecto de X, o sea, de la derivada de U con respecto de X, ¿qué unidades tiene? 1 sobre tiempo. 1 sobre tiempo, ¿ok? De forma muy general. Muchas gracias. Aquí mismo preguntaría si no hay confusión en las unidades que aparecen aquí y que nos estemos refiriendo a la ecuación de conservación de la masa. Si es claro el por qué tenemos unidades de 1 sobre segundo, o unidades de 1 sobre tiempo, si es una ecuación de conservación de la masa, o sea, lo que debo de monitorear es a la propiedad M, y resulta que ya no aparece para nada ahí. ¿Sí me explico en esta pregunta o debo decir algo diferente? O sea, ¿por qué las unidades son 1 sobre tiempo y es una ecuación que se refiere a la conservación de la masa? Porque se dividió todo sobre el volumen. Ok, pero adicionalmente un paso, que bueno que lo recuerdas así, adicionalmente, bueno, después de haber hecho la división sobre volumen, quedaban unas unidades diferentes a las que estoy mostrando ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces, además de haber hecho esa división sobre volumen? Que se considera que es incompresible, entonces se dividió también por la densidad. Ay, perdón. La densidad que aparecía aquí, multiplicando,
hemos hecho una división de toda la ecuación entre densidad y entonces nos queda de esa manera. Es oportuno y necesario que lo vean. Entonces, aquí tenemos esta ecuación que tiene dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de la velocidad? Distancia sobre tiempo. Muchas gracias. Distancia sobre tiempo, ¿no? No pregunto sobre las dimensiones de X o de Y, pero ya lo conocen. Ahora, pregunto sobre las dimensiones de este término, que está subrayado o encerrado en este círculo en rojo. Aceleración. Aceleración. ¿Lo ves porque te acuerdas justamente de la aceleración o que haces el análisis dimensional? Por las unidades, profe. Ok, pero sí ves entonces haciendo las operaciones de unidades y alcanzas a determinar que da unidades de aceleración. Sí. Yo espero, gracias, yo espero que todos alcancen a ver eso con dicha claridad. Ahora el término que es la variación de P con respecto de X, o sea, el gradiente de presión en esa dirección, ¿qué unidades tiene? Fuerza sobre volumen. Fuerza sobre volumen. Espero que también lo alcancen a ver con toda claridad y aquí está nuevamente implicado el que en algún momento dado dentro de la deducción de las ecuaciones nos debería de aparecer unidades de fuerza. Sin embargo, hicimos una división sobre volumen, dado que todo estaba, pues, multiplicado por el diferencial de volumen, lo recordarán en algún momento de nuestra deducción muy, muy sencilla, un poco larga tal vez, pero sencilla, no tiene nada del otro mundo, y entonces llegamos a estas dimensiones. Unidades de fuerza sobre unidades de volumen. Si hacemos el análisis dimensional de este término, multiplicando por la densidad, pues nos debe de dar también las mismas unidades. Lo mismo, estas unidades de aceleración multiplicadas por la masa sobre volumen, que son las unidades de la densidad, pues también evidentemente nos da fuerza sobre volumen. Ok, entonces reconocemos que estas ecuaciones tienen dimensiones. Tenemos una necesidad de, bueno, no sé cómo decirles esto que expreso como una necesidad, sino más bien una oportunidad de análisis más completos es a través de la dimensionalización de una ecuación, de una ecuación diferencial en este caso. Entonces voy a poner así, adimensionalización y voy a poner así, adimensionalización de las ecuaciones, considerando parámetros de referencia. Parámetros de referencia. Primero, voy a preguntar en esta ecuación de momento, sobre todo, ¿cuál es la variable o variables dependientes? La presión y la velocidad. Velocidad, perdón. Ok, gracias. ¿Y cuáles son las variables independientes? X y Y. La densidad, gracias, la densidad y la viscosidad, así como, sí vamos a pensar la densidad y la viscosidad junto con la gravedad, ¿cómo las consideramos? ¿Variables en esta ecuación? ¿Qué son en esta ecuación? Son constantes. Constantes. Es muy común considerar que la densidad o que la viscosidad, la gravedad no tanto, pero sobre todo la densidad y la viscosidad, que luego a veces las confundimos como variables a resolver. Y aunque pueden ser variables,
En esta ecuación les estamos considerando constantes. De hecho, dijimos que es constante por la densidad porque dijimos que es incompresible, aunque no mencioné nada acerca de la viscosidad. Pero, pues bueno, por la estructura de la ecuación la estoy viendo así, ¿no? Debería de poner aquí también, además, propiedades constantes. No es lo mismo, bueno, la velocidad y la presión son propiedades, pero son variables dependientes en estas ecuaciones. Variables independientes son X y Y, o sea, P, U y V dependen de X y de Y según este tipo de ecuaciones. Pero la densidad y la viscosidad no son variables, las hemos considerado como constantes. Y no importa que las metiéramos como variables, no serían las variables dependientes a resolver, porque podría decirlo que esta mu la tuviera dentro de este paréntesis, dentro de las derivadas, y diría que está variando, pero su variación no la voy a resolver aquí. Si resolviera esta ecuación que tengo aquí, ¿qué obtendría como resultado? Porque también esta es una pregunta importante. Si resuelvo eso, ¿qué obtengo de resultado? ¿Cuál es Pues sí, a dónde llego al resolver esta ecuación diferencial? Sería una función de fuerza que varía con respecto a la presión y a las velocidades. ¿Dónde está la variable fuerza? Es U lo que queremos resolver, ¿no? Nada más U. U y P. Ah, no, perdón, no P. No sé, nada más veo Aquí U. en esta ecuación, nada más U. Ok, en esta ecuación, mi objetivo sería resolver la variable U que depende de X y de Y. Lo voy a poner todavía mucho más, a ver si es más claro. U, que es una función de X y de Y. De este lado, resolvería una V, que es función también de X y de Y. Entre las dos estaría resolviendo una P, que es función de X, P, que sería una función de X y de Y. Son ecuaciones, pues sí, un tanto complejas, pero algo que luego a veces se queda escondido y por eso la respuesta que me dan, porque menciono mucho que esto es una fuerza, que esto es una fuerza, incluso lo analizo y por las unidades veo que efectivamente es una fuerza, pero nunca resuelvo una fuerza aquí. Ahora, algo también que debo decir, en la mecánica de fluidos, ya hablando de la dinámica, y recordarán quién es la dinámica, porque esto lo estuvimos revisando al inicio del curso, ¿de qué cuál es nuestro interés principal en estudiar mecánica de fluidos fuera de acreditar la asignatura? Si mi única intención no fuera acreditar la asignatura, si de verdad estuviera convencido de entender mecánica de fluidos, ¿cuál es el objetivo de resolver la mecánica, en particular la dinámica de fluidos? ¿Qué me interesa? Saber cómo un fluido Esta se va pregunta a es... comportar. A ver, otra vez. Saber cómo un fluido se va a comportar, obviamente dependiendo de dónde esté y qué sea. Bien, ¿me podrías ampliar un poquito más qué implicaría el comportamiento? O sea, ¿para ti qué es comportamiento?
Por ejemplo, ¿qué tan rápido se va a mover con ciertas condiciones? Si va cayendo sobre, no sé, una pared o si está fluyendo por una fuerza, una presión. Ok, a ver, entonces estoy entendiendo, muchísimas gracias por tu aporte, estoy entendiendo que serían las velocidades lo que te interesa. Pues sí, prácticamente. Prácticamente, me agrada que me contesten, ¿eh? Porque de otra manera es menos significativo el aprendizaje según mi percepción. Las velocidades, alguien que alcance a ver alguna cuestión diferente que dentro del estudiar mecánica de fluidos me interesan las velocidades. También la fricción, por ejemplo, en un perfil alar, no sé de qué tanta fricción tiene dependiendo del perfil que tengas. Y eso cómo lo determino, porque aquí veo esta ecuación, es una ecuación que gobierna el flujo de un fluido, te interesa la fricción y luego cómo la obtengo de aquí. Es muy buena aportación, ¿eh? Ambas. Profe, yo en un resumen que había hecho al principio, recuerdo que había puesto que en la mecánica de fluidos había estudiado el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento y se enfocaba más en la interacción de sólidos y fluidos en las fronteras. Y a ver, entonces, eso que escribiste, de hecho, tengo la idea que también lo mencioné. Esta pregunta que estoy haciendo es fundamental, ¿eh? Porque les dije que con que aprendiéramos una definición de un fluido y ahora con que sepamos para qué queremos estudiar la mecánica de fluidos, yo creo que tenemos un gran avance dentro del entendimiento del mismo curso. Eso que me dices es importante. No dejo de lado la pregunta que hice por cómo vería yo la fricción en una ecuación como esta, o en este caso, esa interacción que me refieres entre fluidos y sólidos, pues, ¿me podrías describir un poquito más qué sería esa interacción? Bueno, pues si tomamos las interacciones en las fronteras, era pues lo que hemos estado viendo en estos parciales, como por decir los gradientes de velocidad, que esos van más en las fronteras, y como por decir también las fricciones se toman un poquito más en las fronteras también. Y como de esto también la definición abarca para fluidos y sólidos, pues regularmente nosotros nos interesa más qué pasa en las fronteras. Nada más, ok, me queda la duda que es de lo que refieres de los sólidos, que esto también abarca para los sólidos. Ahí como que me perdí, no logré comprender a qué te Es que refieres. es un fluido con la interacción de sólidos y fluidos. O sea, es como un fluido que va en una tubería. O sea, la tubería es un sólido, entonces es la Ajá, frontera entre un fluido y un sólido. ok, ok. ¿Alguien más? Muchísimas gracias, Tomás. ¿Alguien más que quiera aportarme algo? Es bien importante esto que estamos diciendo, porque de aquí pues va a desprender que entendamos para qué queremos desarrollar todo esto que estamos haciendo. ¿No? Ok, entonces, relacionado, incluso aquí, Tomás, me referías, pues, fricción y me referías a esa interacción, pero no sé si a alguien le quede muy claro cómo es esa interacción de los que estamos aquí reunidos, o tú mismo, Tomás, o alguien más que me refería por allí la fricción, las fuerzas de fricción, o no sé si dijo fuerzas, dijo solamente fricción. ¿Cómo las obtengo? ¿Qué es esa interacción finalmente? O sea, en una palabra, ¿qué sería interacción? El comportamiento em, de las partículas del fluido, profe.
como usted nos explicaba, el cilindro que estaba rotando y que se estaban empujando unas a otras, como la aceleración centrífuga que se estaban presionando entre sí. Ujú. Ok, Efren, y pues estaría bien, ¿no? Saber que una partícula le empuja a la otra y luego, o sea, ¿de qué me serviría saber que el flujo de aire, pensando en un flujo como aire, una partícula empuja a la otra? O sea, ¿qué interés tendría, pues, el saber eso? Ok, Pues, bueno, entonces ¿Sí, adelante? no, le iba a decir que yo, por ejemplo, a grandes rasgos, veo muy enfocada, como quien dice, esta materia como, eh, pues sí, a los fluidos, pero a la carrera, por ejemplo, eh, hidráulica, para los muros y todo eso, cómo se comporta el fluido, en este caso agua, eh, cómo las presiones van a cambiar y cómo se debe de realizar una estructura por la misma interacción que tiene el fluido con ese sólido, como dijo Joseph. Ok, ok. Todas las opiniones, pero falta concretarlo de una manera muy particular. Esas interacciones es la parte importante. A mí no me interesa un flujo, nada más de saber cuál es su comportamiento, entendiendo que su comportamiento es justamente la variación de la velocidad y de la presión. No me interesa para nada saber en el interior de un flujo cuál es ese comportamiento. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna repercusión para mí el estudiarlo, ¿no? O sea, no, me da igual, ¿no? No hay nada relevante ahí en estudiar al interior de un flujo, no hay nada relevante en conocer pues, qué está sucediendo. O sea, vaya, poco interés, o sea, nada. Sin embargo, la interacción que existe entre el fluido y una estructura sólida no va a dejar de existir en dispositivos de ingeniería o cuestiones del mundo normal, ¿no? Del mundo común y silvestre. Vamos a tener justamente un flujo de aire tocando un puente de Tacoma. No sé si les encargué justamente el video del puente de Tacoma, creo que sí. Sí lo encargué en algún momento. Creo que no. No, No, profe. anótenlo, porque ese es un tema que les pido al inicio, y tal vez alguien lo sepa, es cultura general, pero anótenlo ahorita, y no lo vayan a estar buscando, porque en lugar de ponerme atención, se ponen a ver el video. El puente de Tacoma. ¿Qué implica el puente de Tacoma? Pues bueno, que se hizo un diseño de un puente en Washington, sin tomar en cuenta una interacción de la estructura con un flujo de un fluido, y entonces resulta que pues el flujo del fluido desarrollaba una interacción de tal forma que el puente se cayó por acción del viento y unos fenómenos un poco más complejos bastante interesantes dentro de la parte estructura fluido. Un fluido siempre va a estar en contacto con en la parte interesante va a estar en contacto con un sólido, ya sea en el interior de una tubería o alrededor de un cuerpo, como puede ser un edificio, puede ser un barco, un automóvil, un avión, diferentes fenómenos. En realidad nosotros la mecánica de desarrollando es una mecánica que es básica, de donde parte todo para las aplicaciones en cualquier área. Y en este caso, pues bueno, la tenemos que dirigir a la particularidad de ustedes, pero este mismo curso se da para los de automotriz. Entonces, pues igualito, se va enfocando a lo que ellos desarrollan.
cuestiones aerodinámicas que no son exclusivas del área aeronáutica, sino que son partícipes dentro del diseño de puentes, justo lo que estoy hablando del puente de Tacoma, el diseño de estructuras de viviendas, edificios, el diseño de automóviles, el diseño de aviones, el diseño de muchas cosas tiene que ver con cuestiones aerodinámicas, porque luego a veces se cree que justamente la aerodinámica es una particularidad de la área aeronáutica y en realidad es mucho más grande que eso. Ahora, todavía no he dicho cuál es la interacción. Esa interacción que alcanzan a identificar me es necesario conocerla porque se desarrollan fuerzas. Fuerzas. Guárdenlo bien. Lo que a mí me interesa son fuerzas. Ahora, el problema es que en esta ecuación que yo tengo aquí subrayada en rojo, yo voy a obtener velocidad y presión. ¿Y cómo le hago para obtener las fuerzas? ¿No alcanzan a verlo? ¿No? No, profe, yo la verdad no. Porque me mencionaron interacciones y me mencionan fricción y me mencionan, creo que incluso alguien me mencionó presión, pero no me logran identificar todavía que esta es la ecuación que gobierna el comportamiento de un flujo de un fluido y que esta es una ecuación que se aplica a un elemento diferencial muy pequeño. O sea, pues no debo decir elemento diferencial muy pequeño, ¿no? Porque todos los elementos diferenciales son del mismo tamaño. Son elementos que tienen una magnitud, dimensión que tiende a cero sin ser cero. Pero no me interesa a mí resolver algo en algo tan pequeño, o sea, resolver una ecuación en un espacio tan pequeño. Esta ecuación se debe resolver acotada, como toda ecuación diferencial, a unos límites que son las fronteras donde se define. Y una de esas fronteras puede ser justamente un elemento sólido. Entonces, allí justamente en la parte de la frontera que interactúa con ese sólido, pues entonces voy a tener una repercusión que este comportamiento del flujo del fluido nos ocasionará un resultado de interacción que no es otra cosa que fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? ¿Cuáles fuerzas estaría desarrollando? Voy a hacer una anotación para resumir esto. A resolver las ecuaciones del flujo de fluido, obtenemos, y lo voy a poner así en forma general, los perfiles de velocidad y de presión. El interés fundamental de la mecánica de fluidos es conocer la interacción del flujo del fluido, que de hecho debería de ser de forma general la interacción del fluido, porque no solamente el flujo, sino también el fluido estático, del flujo del fluido con un cuerpo sólido. Ese cuerpo sólido, pues obviamente es muy generalizado. Avión, automóvil, sí. Dicha interacción se llama fuerza. Interacción se llama, y lo ponemos en rojo, fuerza.
esa fuerza sería debida, podría ser fuerza, y voy a ponerlo aquí, en la superficie. Porque si lo que estoy desarrollando es la interacción del flujo con el fluido, perdón, del flujo del fluido con el sólido, pues entonces tiene que ser en la superficie, o sea que no son las fuerzas de cuerpo. Ahorita voy a la dimensionalización, nada más que sí es importante esto que estamos aquí escribiendo. Para obtener las fuerzas en la superficie, y bueno, vamos a ponerle aquí, debido a presión y fricción. De hecho, ya han resuelto problemas así. Para que un avión se mantenga en el espacio volando, ¿qué necesita suceder? Un equilibrio de fuerzas. Un equilibrio de fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Arrastre, empuje, la normal, el peso. Una normal se da cuando tenemos un contacto de un cuerpo Sustentación. con una superficie, pero cuando está el avión volando, Ándale, sustentación, ¿verdad? Ok, sustentación. Ok, miren, entonces si yo conozco el campo de presiones, pues de la presión obtengo directamente la fuerza, ¿sí o no? Identifico cuál es el área donde se está aplicando esa fuerza y pues ya está. Pero luego, si lo que quiero es una fuerza de fricción, lo voy a poner así, pues esta va a ser algo como esfuerzo cortante, le voy a poner tau Yx multiplicado por el área. Lo que es más, si quieren, para que coincida con esto, las dos definiciones son exactamente parecidas. El esfuerzo cortante, el esfuerzo tau Yx es justamente una relación de fuerza de fricción entre un área, el área en donde se está aplicando. Por lo tanto, de cada uno de ellos, yo lo que obtengo pues sería una fuerza de presión, que sería la presión por el área. De aquí yo obtengo una fuerza de fricción, que sería el esfuerzo cortante tau, tau Yx por el área. Aquí le ponemos una nota porque esto sería exclusivamente para una dimensión, para una dirección, porque en realidad esto es mucho más complejo. Entonces, fíjense bien lo que estamos diciendo. Aquí yo no veo las fuerzas, no las veo, pero sí veo que existe una presión y esa presión, si la multiplico por un área, obtengo la fuerza. Ya está. Yo no veo una fuerza de fricción, no la obtengo aquí. No la obtengo exactamente como un resultado que yo diga, esto exactamente es la fuerza de fricción. Es el término que me corresponde a las fuerzas de fricción, pero no es exactamente la fuerza de fricción. Para ello tendría que hacer lo siguiente. El esfuerzo cortante de la ley de viscosidad de Newton, pues está determinado como la viscosidad por el gradiente de la velocidad con respecto de la dirección, de una de las direcciones. Más complejo en 3 dimensiones, ya lo revisamos. ¿Qué quiere decir? Tal vez me vale poner la siguiente nota, que el esfuerzo cortante es función de la velocidad, para que lo complete, donde el esfuerzo cortante es función de la velocidad. Lo dejamos en rojo. El esfuerzo cortante es función de la velocidad. Podría ser mucho más explícito y decir que es función de los gradientes de velocidad, pero ustedes lo reconocen. Muy bien. Entonces, ya tengo identificado para qué me sirven las ecuaciones, porque muy probablemente pues las he visto y luego ¿de qué?
¿De qué vale resolver esas ecuaciones? Bueno, pues las quiero resolver porque si tengo los perfiles de velocidad y tengo los perfiles de presión, aquí está, obtengo perfiles de velocidad y presión, con ellos puedo determinar los valores de las fuerzas de presión que actúan sobre la superficie o lo que es lo mismo las interacciones. Y aunque ustedes me decían oportunamente que lo que me interesa son las interacciones, pues todavía no se lograba identificar qué es una interacción. Es algo bien sencillito, se llama fuerza. Que se deben a presión o que se deben a fricción. La fricción está en función del esfuerzo cortante, que a su vez está en función de los gradientes de velocidad, definidos para un fluido newtoniano, pues en términos de una ecuación, digamos, relativamente sencilla, porque los gradientes son elevados a la primera potencia, porque el esfuerzo cortante es, afortunadamente, para ese tipo de fluidos, directamente proporcional de hecho, si quiero ser todavía más profundo, podría decir que es directamente proporcional a la velocidad de deformación. Traducido en un concepto matemático diferente, pues es el gradiente de la velocidad. ¿No se me pierden en todo lo que voy diciendo? No, profe, todavía no nos perdemos. No, profe, vamos bien. Todavía no, ok. Órale, va. Bueno, estamos aquí reunidos, bueno, y los que no están, estamos 25 personas. Graben esto para ustedes. Ya sabemos lo que es un fluido y ya sabemos para qué estudiamos la mecánica de fluidos. Ahora nos falta entenderla. Tal vez ya tienen un grado de entendimiento amplio, que espero yo sea el suficiente, al menos mínimo, y ojalá mucho más, para acreditar la asignatura. Pero estoy seguro que terminamos un curso y no entendemos para qué estudiamos la mecánica de fluidos. Pregúntenlo y verán, les va a los que ya acreditaron la asignatura y les van a cantinflear la definición. No, si es que me interesa que el comportamiento del flujo del fluido y que los vórtices y que el cómo se desarrolla. Les pueden decir muchas cosas, pero es algo bien sencillito. La interacción del flujo con una parte sólida y dicha interacción se llama fuerza. Nada más. ¿Por qué me interesa en la fuerza? Obviamente, ¿no? Porque una fuerza es la que me ocasiona pues que un avión pueda estar sustentado. O me interesa una fuerza porque en el caso integral determinaba fuerzas de empuje, por ejemplo, de un álave, o sea, pareciera que no tiene nada de sentido el estudiar un carrito que se mueve con el impacto de un chorro, pero pues es todo el principio de que un avión pueda no solamente sustentarse, sino además avanzar. Y avanza en función de que hay un flujo de momento en una zona de salida, que son las toberas de las turbinas, que despiden una cantidad de flujo de fluido que ocasiona un empuje. Así de sencillo, es una máquina de propulsión a chorro, que por el empuje que ocasiona y las velocidades que se desarrollan y luego la forma que tiene el cuerpo, pues ocasiona también que verticalmente las fuerzas sean mayores en la parte de abajo que en la parte de arriba y por lo tanto logra sustentación. Un principio muy sencillo, maravilloso, que es con lo que en la naturaleza un cuerpo más denso que el aire se mantiene ahí en el aire, ¿no? Que es la misma razón por la que un avión se mantiene ahí, ¿no? Entonces, las fuerzas, eso es muy interesante. Pero no solamente me interesan las fuerzas para poder mantener un avión allí, que avance y que además se mantenga en el aire. Me interesa porque cuando entre en un banco de turbulencia, no dudo que por ahí alguno curioso ya haya abierto lo que es el puente de Tacoma, se darán cuenta que una fuerza que ocasionó un flujo de un fluido hizo que un puente se destruyera. Pero no solo eso, puede hacer que se caiga un edificio. Puede hacer que haga que un carro de la Fórmula 1 vuele. El carro de la Fórmula 1 no es diferente a un avión. El avión, las fuerzas de sustentación van hacia arriba. En el caso del carro, las fuerzas de sustentación van hacia abajo. Propiamente, pues no sería como
adecuado tal vez llamarle sustentación, pero al final es el mismo principio para que las ruedas del automóvil se mantengan pegadas y ocasione una tracción. De otra manera no se moverían. O no podría seguir avanzando, porque nuestro sistema de propulsión justamente es el contacto de las ruedas con la superficie del pavimento. Entonces, esas interacciones es la parte importante, necesaria para nosotros. Dicho esto, pues creo yo que si se logran grabar esto para el futuro, se nos pueden olvidar las ecuaciones, se nos pueden olvidar muchas cosas de cómo resolver ejercicios, pero que no se nos olvide para qué sirve la mecánica de fluidos. Y ya estaríamos del otro lado, según mi percepción. Habrá que saber muchas otras cosillas, ¿verdad? Pero ahí la llevamos. Bueno, entonces ahora nos interesa resolver esas ecuaciones que tienen unidades, pero las vamos a resolver de una manera mucho más fácil, que implica adimensionalizarlas. Esta cosa que tiene dimensiones, le vamos a quitar las dimensiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de parámetros de referencia. Primero, lo que voy a dimensionalizar son las variables. No voy a dimensionalizar las propiedades. Eso a veces tiene una confusión. Creemos que vamos a resolver densidad o creemos que vamos a resolver viscosidad y no es verdad. Es un parámetro característico, bueno, no característico, sino un parámetro dentro de la ecuación que está ahí y debe de seguir estando. ¿Cómo vamos a hacer esta dimensionalización? Bueno, pues tengo una variable que es dependiente, una variable que es dependiente que se llama U. Esta variable U tiene dimensiones que son unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Si yo coloco voy a ponerlo de otra manera para que me sea más claro. Esta variable es la misma que acabo de poner. Esta variable, si la divido sobre un parámetro de referencia que le voy a llamar una velocidad de corriente libre, que sería una V infinito, si divido una velocidad, que es una variable, sobre un valor de velocidad definido, pues me da un resultado que sería algo sin dimensiones. Para identificar esa variable, o sea, sería una misma velocidad, pero sin dimensiones, entonces le voy a poner U asterisco. Pero no solamente voy a resolver una U, también voy a resolver una V. Si esta V la divido sobre el mismo parámetro de referencia, que es una velocidad de corriente libre, ¿quién es la velocidad de corriente libre? Es aquella velocidad que se encuentra lo suficientemente alejado de una superficie de tal manera que no tiene influencia de la misma. Recordemos que por el principio de no deslizamiento, un concepto bastante importante que explicamos en las primeras clases, pues tiende a existir gradientes de velocidad, que alguien por allí, no recuerdo quién me lo dijo, pero me lo dijo muy atinado, ¿no? Los principales gradientes de velocidad se ocasionan cercanos a la superficie, y de hecho esos son los que nos originan fuerzas de fricción. Cuando estamos suficientemente alejados, podemos considerar un valor de velocidad que se mueve sin mayor influencia y se llama por eso velocidad de corriente libre. Se le pone el infinito, no precisamente porque esté en el infinito, sino porque es lo suficientemente alejado de una zona de influencia como puede ser una superficie. Al hacer esto nos genera una variable adimensional que es la velocidad en esa misma dirección, pero ahora sin dimensiones. Pero no solamente tengo estas variables, estas son las dos variables dependientes. Tengo también el valor de la presión, que para hacer lo mismo, esa presión la voy a dividir, podría decir, sobre una presión de referencia. Pero no nos conviene meter otro valor de referencia, sino utilizar algo que, de hecho, el día de ayer revisamos, y lo voy a escribir nada más para que se recuerde, la ecuación de Bernoulli, la escribo aquí nada más como P sobre ρ, que es igual a V cuadrada sobre 2 más G por Z, que esto es igual a constante, no es igual a 0, es igual a constante. Cada uno de estos términos sería, bueno, voy a escribir otra para que sea todavía mucho más claro, porque aquí a lo mejor y no lo van a poder visualizar. Si toda la ecuación la divido sobre la densidad, me quedaría presión más la densidad por velocidad al cuadrado sobre 2 más G
más, voy a poner primero la densidad, estoy multiplicando todo por ρ, densidad por gravedad por z igual a constante. Así. Cada uno de estos términos, si esto es presión, esto debe de ser presión. Incluso esta también, yo sé que se llama presión porque ya la conozco. Esta presión tiene un nombre que es... Hidrostático. Hidrostática. Perfecto, perfecto, presión hidrostática. Esta es una presión que a veces no logramos, le puedo llamar presión termodinámica o le puedo llamar presión estática, dependiendo de cómo la esté visualizando, ¿no? Pero al final de cuentas yo sé que es una presión y el concepto de presión, si no me queda suficientemente claro, esto es una presión. Entonces no hay duda de que si esto es presión y esto es presión, esto debe de ser presión. Y esta tiene un nombre de presión, a ver si alguien se la sabe. Presión dinámica. Concepto muy importante dentro de la mecánica de fluidos. Por lo tanto, si tomo en cuenta el valor de la velocidad de corriente libre, la elevo al cuadrado, la multiplico por la densidad, me da un valor de presión de referencia que evito meter otro parámetro adicional y entonces tengo justamente una presión adimensionalizada. Esta nota que tienen aquí, no sé si dejarla yo, igual para no borrarla, ¿no? La dejamos por aquí en un ladito. Presión estática, presión dinámica y presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, ahí la voy a dejar. Igual la pongo en un recuadro para que no, se me pierda. Ahí está. Nada más como una nota que me interesaba. Luego, voy a escribir que estas fueron las 3 variables dependientes, pero también tengo variables independientes como X. Si esta X la divido sobre una longitud de referencia, que eso dependerá del tipo de problema que esté desarrollando, si es, por ejemplo, el flujo sobre una placa plana, pues puedo considerar el largo de la placa. Una placa no plana, pero con cierta semejanza como superficie que lleva sobre ella un flujo de un fluido, como el ala de un avión, podría considerar que esto es la cuerda del perfil. Si es un flujo de un cilindro, en lugar de poner pues digamos la longitud del cilindro, pongo el diámetro que se llama longitud característica y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de la misma manera que adimensionalicé a X, adimensionalizo a Y dividiéndolo sobre una longitud de referencia. Por lo tanto, los parámetros de referencia que utilicé para dimensionalizar fueron 2, una velocidad de corriente libre y una longitud característica. ¿Sí? Voy a ponerlo si quieren para que no quede duda. Velocidad de corriente libre. Y luego voy a poner aquí que L corresponde a longitud de referencia. Longitud de referencia. Longitud de referencia. Muy bien. Entonces, con estos 2 parámetros, con estos 2 parámetros adimensionalizamos todas nuestras variables involucradas, que son 5, 3 dependientes y 2 independientes. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues adimensionalizar cada término. Vamos a hacerlo por separado. Primero, nos damos cuenta que dentro de nuestras ecuaciones, que son las de conservación de la masa y la conservación del momento lineal, las variables dependientes aparecen como primeras derivadas, o sea, dentro de una primera derivada o dentro de una segunda derivada. Esto para la velocidad U, para la velocidad V, primera derivada, segunda derivada, segunda derivada. Con respecto de las variables independientes. Y además, la otra variable dependiente, que es la presión, también como una derivada respecto de cada una de las direcciones o variables independientes. Con esto, entonces, lo que yo puedo hacer es, adimensionalizando términos de las ecuaciones, sería
que la parcial de U, bueno, vamos a ponerle así, adimensionalizando. Ya puse mucho esto de adimensionalizando, pero pues es todo el proceso, adimensionalizando términos de las ecuaciones. Términos de las ecuaciones, nos damos cuenta que la parcial de U, a ver si queda claro, la parcial de U con respecto de X, la podría escribir como la parcial con respecto de X de U. Y esta U, en términos de la variable adimensional, la podría escribir como V infinito por U asterisco. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? V infinito por U asterisco. Sería la variable U. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, me quedaría aquí que la parcial con respecto de X de V infinito por U asterisco es exactamente lo mismo. Pero además, como esta V infinito la reconozco como un parámetro adimensional, parámetros de referencia, tal vez aquí me conviene colocarle lo siguiente, parámetro de referencia constante. Eso es algo importante, constante. Si esto es constante, pues entonces no tiene ninguna afectación sobre la aplicación de la derivada parcial y entonces me quedaría únicamente V infinito que multiplica a la parcial de U asterisco con respecto de A. Pero algo que me falta aquí es que estoy adimensionalizando, bueno, pues lo hago de esta manera, ¿no? U asterisco, no viene así en el libro, tal vez es mucho más largo, pero lo pongo yo así. X es una variable que tiene dimensiones, pero la puedo escribir también en términos de L por X asterisco. Así. De tal manera que igual no tiene ninguna implicación dentro de este diferencial por ser una constante, lo que acabo de escribir ahí arriba. Por lo tanto, me quedaría que este término es V infinito dividido sobre longitud que multiplica a la parcial de U asterisco con respecto de X asterisco. Así. El término que estoy escribiendo aquí sería un término sin dimensiones, pero todo el término que teníamos originalmente, que habíamos dicho que esto tiene unidades de, a ver si me ayudan nuevamente para que lo recuerden con claridad, las unidades de la derivada de U con respecto de X son 1 sobre tiempo. 1 sobre tiempo, y las unidades de esto, dado que lo que tengo en el círculo rojo no tiene dimensiones, entonces las unidades de la velocidad sobre la longitud son 1 sobre tiempo. 1 sobre tiempo. O sea que se sigue conservando esto que colocamos como una igualdad. De la misma manera, podemos hacerlo para la derivada de U con respecto de Y, o la derivada de V con respecto de X, o la derivada de V con respecto de Y. Obtendríamos el mismo resultado. No los escribimos por ser similares, pero vamos a ponerlos ahorita cuando lleguemos a la ecuación. Ahora, nuestra siguiente necesidad sería determinar la segunda derivada de U con respecto de X. Esta segunda derivada de U sería algo así como la parcial con respecto de X de la parcial de U con respecto de X. Algo así. Aquí, esto sería la parcial con respecto de X, pero esta la voy a escribir como L por X asterisco, que multiplica a esta parcial de U con respecto de X, que lo obtuve ya anteriormente, y esto sería una V infinito sobre una longitud que multiplica la parcial de U asterisco con respecto de X asterisco. Así. No tengo ninguna interacción o cambios porque
esta V infinito y esta L son constantes, entonces las puedo sacar de esta siguiente derivada, así como esta L. Y de hecho, al ser 2L, me quedaría una L cuadrada. Entonces, el resultado sería V infinito sobre L cuadrada, que multiplica a la parcial segunda de U asterisco con respecto de X asterisco, aquí que no se me vaya a perder porque es X asterisco, pero es una segunda derivada. Entonces, esta también tiene unas unidades, o más bien es adimensional, a diferencia de este término que tenía originalmente. Este término, ¿qué unidades tiene? A ver si me ayudan a identificar las unidades de una segunda derivada. Creo que ya me lo habían dicho, no recuerdo. Uno sobre distancia por tiempo. 1 sobre distancia por tiempo. ¿Alguien más? O igual haciendo el análisis dimensional me da lo mismo, aunque no sé qué sea. Ok. Bueno. Sí, ¿alguien más nada más para corroborar con 3 personas? Que de este lado, haciendo la misma analogía, yo espero que todos lo hagan, porque creo que todos quieren acreditar. Haciendo el mismo análisis que en la primera derivada, pues bueno, de este lado, ya no tiene dimensiones, pero las unidades que tenía originalmente aquí son absorbidas por una V infinito, o unas unidades de velocidad sobre longitud al cuadrado, que corresponden justamente a lo que acaban de decir, ¿no? Que son 1 sobre, en el sistema internacional, 1 sobre metro por segundo, o en forma general, 1 sobre distancia por tiempo. Y me decían, o sea, que correspondan, es solamente una segunda derivada, no es una aceleración. Luego a veces se confunde esto, ¿no? Como es una segunda derivada de una velocidad, pues se piensa que es una aceleración, pero no es aceleración, porque para que fuera eso tendría que ser con respecto del tiempo, y ni siquiera sería la derivada de la velocidad, pero cobra significado físico cuando lo multiplicamos por la viscosidad, y recordando que estaba dividido sobre el volumen, entonces viene a representarnos una fuerza de fricción. No tratemos de entenderla aquí como una parte independiente. Entonces, de esto, bueno, tal vez nos falte hacer el análisis de la presión, porque también sería importante. La parcial de la presión, si hay algún comentario, adelante, La parcial de la presión con respecto de X, podría hacerlo para alguno de ellos, sería algo así como la parcial con respecto de, voy a ponerle aquí L por X para no gastar otra línea, y luego esto de la presión, y la presión recordemos que la definimos, ¿dónde está? Por aquí, como la densidad por la velocidad de infinito al cuadrado por la presión asterisco. La densidad por la velocidad de infinito al cuadrado por P asterisco. Este es el valor de P, o sea, esta P de aquí. Por lo tanto, esto es constante, lo sacamos y me quedaría como la densidad por una velocidad de infinito al cuadrado sobre L, que multiplica a la parcial de P asterisco con respecto de X. De la misma manera, puedo decir, este término ya no tiene dimensiones, lo que originalmente eran unidades de fuerza sobre unidades de volumen, pues ahora quedaron absorbidas dentro de este término, que serían, si este de aquí arriba son unidades de presión y lo podemos corroborar en un análisis rápido, deben de poder hacer un análisis en la mente de estas unidades, las de arriba, nos quedan unidades de presión, dividido sobre longitud, pues sería no otra cosa que unidades de fuerza sobre unidades de volumen, que sería esto mismo de aquí. Entonces se comprueba que esto es correcto. No hemos hecho otra cosa más que transformar
una operación que tiene dimensiones en una expresión que ahora no va a tener dimensiones. Si esto lo sustituimos en las ecuaciones de gobierno, sustituyendo en las ecuaciones de gobierno, en las ecuaciones de gobierno, entonces pondría masa, me quedaría la parcial de U con respecto de X, me había quedado como una V sobre L, aquí está, V infinito, perdón, sobre L, lo voy a poner V infinito sobre L, que multiplica a la parcial de U asterisco con respecto de X asterisco. De la misma manera, sí, no lo puse aquí, pero pues, tendría que me van siguiendo, esta V infinito sobre L, que multiplica a la parcial de V asterisco con respecto de Y. Sería exactamente lo mismo y esto es igual a 0. Esta la puedo, pues, digamos, multiplicar todo por L y dividir todo sobre V infinito y nos quedaría una ecuación adimensional. La pongo en otro color para que se note, parcial de U asterisco con respecto de X asterisco más la parcial de V asterisco con respecto de X, perdón, de Y asterisco es igual a 0. La ecuación que tenía yo de manera original es exactamente esta, pero acá tiene dimensiones, por eso yo les preguntaba si identificábamos las dimensiones. Me dijeron que sí, 1 sobre tiempo. Esas dimensiones han desaparecido en esta ecuación. Es el proceso de adimensionalización de las ecuaciones. Pero esta no me interesa mucho, sino que me interesa más la de momento lineal. Momento lineal. En momento lineal me va a quedar lo siguiente. La densidad, voy a poner la de las dos direcciones, la densidad que multiplica a una U que adimensionalizada sería algo así como una V infinito. A ver si me siguen, ¿eh? V infinito por una U asterisco que multiplica a una segunda derivada de, perdón, a una primera derivada de U con respecto de X, cuyo resultado fue, lo pongo si quieren entre paréntesis, que les sea mucho más claro. Me voy a hacer un corchete y me voy a poner aquí entonces una V infinito por una U asterisco por la parcial que era una V infinito sobre L, parcial de U asterisco con respecto de X, así, y luego más, aquí sería nuevamente V infinito por una V asterisco que multiplica a una V infinito sobre una longitud que multiplica a una parcial de una U asterisco con respecto de Y asterisco, porque hemos adimensionalizado. Esto es apenas el lado izquierdo. Esto es igual al lado derecho. El lado derecho quedaría el gradiente de presión, que quedó adimensionalizado de esta manera, y sería menos la densidad por una V infinito al cuadrado sobre una longitud, que multiplica a una parcial de P asterisco con respecto de X asterisco. Esto lo voy a... le voy a sumar ahora lo que corresponde a la fuerza de fricción. Entonces me quedaría más la viscosidad. Voy a poner un corchete también para ayudarme. Y la segunda derivada quedó adimensionalizada de esta forma. Una V infinito sobre una L cuadrada. Sería entonces aquí una V infinito sobre una L cuadrada que multiplica la segunda derivada parcial de U asterisco con respecto de X asterisco, aquí es un 2, más, nuevamente, una V infinito sobre una longitud al cuadrado que multiplica a una segunda derivada parcial de una U asterisco con respecto ahora de Y de esa manera. Y no tenemos una fuerza de superficie. Entonces, identifico que este término, así, todos estos términos son constantes. Todos estos términos son constantes, incluyendo a la viscosidad y a la densidad.
Realizando operaciones. Vamos a ponerle aquí. Realizando operaciones. Yo espero que me vayan siguiendo, ¿eh? Voy a sacar entonces de esta primera, me quedaría una v infinito al cuadrado sobre una longitud. En la parte de arriba multiplica a la densidad. Entonces me quedaría densidad por v infinito al cuadrado sobre longitud, que multiplica a una u asterisco la parcial de u asterisco con respecto de x asterisco, más una v asterisco, es esta de aquí. Aquí también aparece el mismo término, la parcial de u asterisco con respecto de y asterisco, cerramos este paréntesis, que es igual a este término, sería menos la densidad por v infinito al cuadrado sobre la longitud, que de hecho es el mismo término que aquí, y multiplica a la parcial de p asterisco con respecto de asterisco, luego más la viscosidad que multiplica a v infinito, aquí sí ya salió diferente, pero ahorita vemos qué hacer con esto, L cuadrada por la parcial segunda de u asterisco con respecto de x, más la parcial segunda de v asterisco con respecto de y. No es cierto, no es de v, es de u. Si no, por ahí luego me regañan, de u asterisco con respecto de y asterisco, y así, no hay otra fuerza. Identificamos que hay estos factores que absorben las unidades de toda mi ecuación, incluyendo bueno, pareciera que encierra el negativo, pero el negativo pues, es parte de una ecuación. Entonces voy a poner aquí dividiendo entre... ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Dividiendo entre ρ por v infinito y multiplicando por L, pues nos queda una ecuación mucho más fácil, que sería una u asterisco que multiplica a la parcial segunda, ¿no es cierto? Es una parcial, una primera derivada parcial con respecto de x, más una v asterisco parcial de u asterisco con respecto de y. Y esto va a ser igual a, de este lado, este término pues ya no va a quedar, nos va a ser únicamente la parcial de p asterisco con respecto de x asterisco, o sea, adimensional. Incluso le pongo el paréntesis para que se note, ¿no? La densidad que estaba aquí ya la pasamos para el otro lado. Y luego aquí nos va a aparecer más, al dividir esto entre v infinito, entre densidad por v infinito, el v infinito de arriba se va a ir y nos va a quedar únicamente la viscosidad. Al multiplicar por L toda la ecuación, esta L cuadrada se va a quedar únicamente como una L, y entonces nos quedaría ρ, una v infinito por una longitud, que multiplica a una segunda derivada de u con respecto de x, asterisco, más una segunda derivada de u con respecto de y, así, de esta manera. Como este término ya no tiene dimensiones, este no tiene dimensiones, este no tiene dimensiones, no tiene dimensiones, entonces aquí este término no debe de tener dimensiones. Y si hacemos las operaciones, pues identificamos que no las tiene. Si quieren, apóyenme con hacer eso. No tiene, o le voy a poner así, término adimensional.
término adimensional. Importante que grabemos que definiendo, y es que no es que lo definamos nosotros, esto es un trabajo de un señor bastante importante, Reynolds, que viene a ser la densidad por la velocidad infinito sobre la longitud, sobre la viscosidad, número de Reynolds. Quiere decir esto entonces que número de Reynolds. Quiere decir esto entonces que una ecuación de un flujo de un fluido en forma diferencial, y aquí solamente hemos hecho el análisis sobre la dirección X, apenas vamos en esa. Aquí empezamos momento lineal, hicimos sobre X. Podríamos hacer el análisis sobre Y, que de hecho es nuestra siguiente parte. Dicha ecuación, la regreso por acá, donde la tenía, fue la primera que escribí. Esta la tengo marcada en rojo. Yo sé qué es lo que quiero obtener. Tiene dimensiones. Si la paso a forma dimensional, resulta que me aparece, sí, sin dimensiones, pero me aparece un número característico. Quiere decir esto que un flujo de un fluido está fuertemente gobernado o influenciado por este parámetro adimensional. Este parámetro, que lo explicaremos en la siguiente clase mañana, implica la relación de las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. Esto es una cuestión que también muchos me van a referir, pero que luego a veces no se logra entender quién es Reynolds. Lo explicaremos en la siguiente clase, pero por lo pronto, pues lo que queríamos revisar era cómo es el procedimiento de adimensionalización de una ecuación diferencial de gobierno. Les dejo de actividad que ustedes hagan la de la dirección Y. En el libro pues, se pueden encontrar con más explicación tal vez de la que yo les he aportado, esperando que sea todavía mucho más claro con esa lectura, o esperando también que les haya servido lo que he desarrollado en esta hora y media de trabajo. Si alguien tuviera algún comentario, pues adelante en este minutito que nos queda. ¿No? No, profe, creo que no. Bueno, entonces, pues aquí dejamos esto. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego.